Ok, buenos días nuevamente. Ya revisé la tarea del día de ayer, ya hice los comentarios, pueden ir a chequear Classroom. Varios estudiantes pues siguen con lo mismo, entonces por favor tomar nota. No voy a dar nombres, solo les puedo decir que vayan a Classroom, chequeen. En algunos estuve revisando, en algunos casos se equivocaron en cierto paso, entonces yo ahí le hice esa observación. Si no le comenté es porque no tiene ningún error. Solo eso. Entonces vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Entonces solo denme un momento. Ok, entonces hoy vamos a realizar. Permítanme un momento. Vamos a realizar la página 192 y la página 193. Entonces miren, dice coordenadas cartesianas. Eh, Vamos a ver. Coordenadas existen tres tipos. Está cartesianas, está la otra que se llama polares y está cilíndricas y esféricas, pero eso sería ya para tercera dimensión. Entonces las cartesianas, pues todo tiene un propósito. ¿Por qué todo tiene un propósito? Bueno, porque cuando nosotros vamos a graficar, utilizamos las coordenadas. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, pues primeramente tenemos que identificar un plano cartesiano, joven. Entonces, ¿qué es un plano cartesiano? Bueno, es donde yo puedo encontrar, pues, dos tipos de incógnita, X y Y. Entonces, permítanme, ahí, metan, ahí. Ok, entonces, miren, primeramente yo voy a dibujar un plano cartesiano. Entonces voy a dibujar una línea vertical, aquí. Voy a hacer más grande aquí, esta línea vertical. Y después voy a dibujar una línea horizontal. Acá. Entonces, miren, jóvenes, aquí quiero que pongan, voy a hacer ahí eso, ahí, ahí. Entonces, miren, plano cartesiano, pues es, a diferencia, ya ustedes habían visto la recta numérica. Entonces, en la recta numérica, ¿qué pasaba? Ustedes solo tenían una recta horizontal, ¿va? Y pues también medían distancia. En la recta numérica ustedes tenían, ok, tenían una referencia. Aquí era el cero, ¿va? Aquí iniciaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces miren qué vamos a hacer nosotros en el plano cartesiano. Vamos a hacer unas pequeñas observaciones y quiero que pongan atención. Vamos a moverlo un poco más acá. Ok. En el plano cartesiano pues se suele ubicar dos incógnitas que son las que más utilizan en matemáticas o una de las más utilizadas, que son X y Y. A veces se utiliza Z. Z se utiliza más adelante. Entonces, miren, existe eje horizontal y eje vertical. Entonces, mi eje vertical horizontal va a ser este de acá, esta línea de acá. Toda esa línea. Le ponemos flechitas porque como es un plano, pues se extiende en el infinito. Es decir, no termina ahí.
Y tenemos un eje vertical, que es este de acá. Entonces, siempre el eje horizontal va a ser la variable independiente. En este caso, siempre es X. Y el eje vertical, la variable dependiente, que es Y. Cuando me refiero a dependiente, es que vaya, nosotros analizábamos expresiones así, va. Y igual a 3X más 4. Entonces, ¿de qué depende Y? De los valores de X. Entonces, si X vale 1, ¿cuánto va a valer Y? Sería 3 por 1 más 4. Entonces, Y toma el valor de 3 por 1, 3 más 4, ¿cuánto es? Y igual a 7, va. Entonces, a eso me refiero yo con que Y es la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende de X. X por sí sola, pues, solo depende en qué punto le evalúe. Ya en una gráfica, pues, no solo es un punto, sino que son infinitos puntos en una gráfica. Eso por una parte. También nosotros podemos decir de que el plano cartesiano, pues, tiene números. Aquí, entonces, el eje horizontal, lo que tengo subrayado en verde, lo podemos ver como una recta numérica hasta cierto punto. El eje vertical también, solo que vamos a tomar en consideración ciertos aspectos. Entonces, permítanme, lo alineo acá. Ahí, miren. Entonces, todo número a la izquierda de esta recta en X va a ser negativo. Entonces, miren, de la recta amarilla. Entonces, aquí sería menos 1, menos 2. No lo estoy haciendo gradualmente, es decir, no están las mismas distancias porque a la hora de moverlo no coloqué bien este eje a manera que alineara con esto. Pero permítanse, si quieren, puedo hacer lo posible para que no exista ese problema. Si no entienden algo, me pueden preguntar, jóvenes. Por mí no hay problema en contestar. Entonces ahí vamos a ver, ahí creo que sí. Entonces, este primer cuadrito va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Entonces, este punto que voy a poner acá en rojo, ¿qué pasa con ese punto? Se le conoce como origen y tiene una particularidad, que es el punto 0 para el eje de las X y 0 para el eje de la Y. Entonces ya en el plano cartesiano nosotros ubicamos puntos. Y digo puntos porque está dado en coordenadas X, Y. Es decir, el primer espacio corresponde a un valor para X. Permítanme, lo voy a hacer mejor con los colores de la gráfica. Para X, el segundo espacio corresponde para un valor para Y. Entonces, si corresponde así para un valor, entonces es un par ordenado X, Y, miren. Entonces, ya definimos de que para X, pues es negativo acá y acá es positivo. Aquí es negativo al lado izquierdo de esa recta amarilla y al lado derecho es positivo. Y también tiene una graduación. Los números arriba de esa recta de color verde, es decir acá, este es el eje Y, la de color amarillo son positivos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Los números abajo son negativos para Y, menos 1, menos 2, menos 3, y así va, menos 4, menos 5, y me puedo extender hasta donde a mí más me interese. Y digo interese porque ya cuando grafiquemos,
nos va a tocar a hacer o más larga la recta de una parte, según dependiendo de dónde esté nuestro intersecto en Y. Entonces, miren, ve, vamos a ver, aquí no vamos a borrar esto. Ok, tuve un problema ahorita con la conexión, entonces volver a compartir pantalla. Michelo Sorto, encienda su cámara, por favor. Michelo Sorto, encienda su cámara. Ok, gracias. Entonces, miren, ve, yo les comentaba que yo me puedo extender como yo desee, todo va a depender de mi intersecto. Ya cuando vea gráficas, pues va a quedar un poco más claro. Entonces, miren, jóvenes, les decía que vamos a ver esto de acá, porque vamos a utilizar ejemplo para ubicar ese punto. De aquí. Vamos a mover acá. Entonces, miren, el plano cartesiano se clasifica, bueno, tiene la siguiente particularidad. Todo esto de acá, donde voy a subrayar, todo esto, se le conoce como primer cuadrante. Todo aquí donde voy a subrayar de rojo, todo esto se le conoce como segundo cuadrante. Donde voy a subrayar de color morado, se le conoce como tercer cuadrante. Todo de acá, todo esto de acá. Tercer cuadrante. Y aquí donde voy a subrayar de color naranja, todo esto se le conoce como cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué particularidad sucede en cada uno de los cuadrantes? Ok, para el primer cuadrante, los valores para X van a ser positivos. Los valores para Y van a ser positivos para el primer cuadrante. Para el segundo cuadrante, los valores para X ya no van a ser positivos, sino que van a ser negativos. Y los valores para Y van a seguir siendo positivos. ¿Por qué? Porque miren, yo estoy evaluando puntos en Y acá, ¿ves? Entonces, aquí en este eje, Y es igual a 0. En todo ese eje, Y vale 0. Entonces, ahí los valores para Y van a ser positivos. En el tercer cuadrante, ¿qué va a suceder? Ok, tercer cuadrante, si ustedes analizan, ¿cómo está X en toda esta parte de acá? ¿Cómo está X? ¿Positiva o negativa? Negativa, porque tengo -1, -2, -3, -4, -5, si quiero seguir tomando, -6 y -7, si quiero seguir tomando valores. Entonces sería negativo. Ahora, ¿cómo están estos valores de Y acá? ¿Positivos o negativos? A ver, Negativo. muy bien, negativos. Entonces aquí sucede esta particularidad que aquí tanto X y Y es negativo para el tercer cuadrante. Para el cuarto cuadrante, ¿qué pasa? Ok, X, ¿cómo está acá? ¿Cómo están estos valores de acá de X? ¿Positivos o negativos? Positivos. Positivos. ¿Y cómo está Y acá? Aquí, ¿cómo está Y? Negativo. ¿Sí o no? Entonces, si yo les doy un punto, entonces eso es lo que podemos hablar del plano cartesiano y de su comportamiento. Ahora hablemos de cómo ubicar un punto en el plano cartesiano. Entonces, esto es el plano cartesiano.
Entonces aquí donde nosotros vamos a hacer uso de esto que ya habíamos determinado. Ok, para esta ecuación y igual a 3x más 4 en x igual a 1, pues eso me da un punto. El punto para x que vale 1 y cuánto vale en y. 7. ¿Ve? Entonces yo ese punto lo puedo ubicar perfectamente en el plano cartesiano. Como es el punto 1,7, primeramente me muevo en x, porque siempre es así, ¿ve? X, y. Entonces yo primeramente me voy a mover acá en esta coordenada y después me voy a mover en esta coordenada. Entonces el punto, llamémoslo P, 1,7. Entonces me muevo en X, aquí estoy en X, me muevo acá, aquí llego a 1. De ahí yo me quiero mover hacia 7 para Y. Voy aquí a seguir colocando 6, X7. Entonces ahí yo ya estoy en X, en el punto X igual a 1. Si yo lo dejo ahí, no estaría en el punto 1,7, estaría en el punto 1,0. Entonces me muevo 7 unidades verticalmente, miren. Miren acá. Sigo, 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 sigo y ¡pam! Llegué a X, a 7. Entonces este punto de acá es el punto P. 1,7. Todo este punto de acá. Entonces ustedes pueden decir, ok, me moví esta cantidad acá, que es X, que equivale a 1, y me moví esta cantidad de acá verticalmente, que es Y, que equivale a 7. Entonces, así yo ubico un punto, pero como está muy cargada la imagen, voy a volver a dibujar otro plano cartesiano. Lo voy a dibujar acá abajo y vamos a hacer unos ejemplos de ubicar puntos para que quede más claro. Entonces, aprovechando el ejemplo anterior de que por eso Y es la variable dependiente, y pues no necesariamente siempre va a ser Y, a veces más adelante se van a dar cuenta que se utilizan otro tipo de incógnitas. La que siempre una de las que más se utiliza, y esto ya es en aplicaciones bueno, es el tiempo. El tiempo es independiente. Todos nos movemos en base a un tiempo. Es decir, ahorita estamos en cierto tiempo, entonces el tiempo, pues, he fijado que casi todo, cuando hacen negocios, lo hacen en tiempos, hacen sus proyecciones y todo eso. Y lo hacen tiempo versus ganancia o según lo que estén buscando. Entonces, no necesariamente siempre van a tener Y y X. Lo que sí se va a cumplir es que siempre el eje horizontal, es decir, este de acá, lo teníamos en color verde, ¿verdad? Este de acá, siempre va a ser para la variable independiente. Y este de acá, el de color amarillo, el eje vertical va a ser para la variable dependiente. Eso siempre se va a cumplir. Entonces aquí vamos a tener que esto vale, es el eje Y. Aquí el eje X. Aquí sería las menos X, ¿ves? Las X negativas. Aquí sería las Y negativas. Entonces, -1, -2, -3, -4, -5, -6 y así sucesivamente. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, entonces, si queremos, volvemos a verificar ese punto. ¿Era el punto qué? A ver si alguien me recuerda. P. ¿Y cómo lo habíamos definido? 1,7. 1,7. Entonces, primero nos movemos en X, miren, acá, ¿ve? Llegamos a X igual a 1 y de ahí nos movemos en Y. En Y, ¿cómo nos movemos? ¿Horizontal o vertical? Vertical va. Entonces Sí. sería acá, ¿va? Miren. Y pues aterrizamos acá.
Este sería el punto 1,7. Lo habíamos dicho que era el punto P. Ahora, en la actividad 192 de su libro de texto, pues ahí hay varios puntos. Entonces, si quieren, ubiquémoslos. Nos dan el punto 3,2. Ok, entonces nos movemos 3 unidades desde acá en el origen. Este es el origen. Siempre el origen va a ser nuestra referencia. Siempre el origen. Y tiene la particularidad que el punto es 0,0. Tanto 0 en X como 0 en Y. Entonces, en su libro, página 192, nos dan varios puntos. El primer punto es el punto L. Entonces nos vamos a mover 3 unidades en X. Entonces comenzamos a contar. Llego a 1, aquí llego a 2, aquí llego a 3. Si yo dejo acá mi puntito, mi marca, ahí es el punto 3,0. Porque en todo eje horizontal, Y tiene el valor de 0. En todo ese eje. A mí me están pidiendo el punto 3,2. Entonces, miren, me comienzo a mover acá. Y llego acá. Entonces, este punto es el punto L. 3 en X, 2 en Y. Si tomo el punto A, pues me dice que me mueva una unidad en X, ¿va? Es acá. Y una unidad en Y. Entonces, este es el punto A, ¿ve? Esto de acá es el punto A, el punto 1,1. Si yo quiero seguir calculando, me piden el punto M. Es el punto 4 en X, es decir, acá, y 2 en Y. ¿Ve? Entonces, este punto es el M 4,2, miren. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta el momento? No, pero ¿Seguros? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En la página 192, aquí, van a hacer esta parte de acá, ¿ve? Dice, asocie cada letra con un par ordenado X, Y, correspondiente y descifre el mensaje oculto, dice. Entonces, miren, vamos a ver. Ya habíamos ubicado, aquí es el origen, ¿ve? Es el punto 0,0. De hecho, todo esto de acá es el primer cuadrante. ¿Qué sucedía en el primer cuadrante? Todos los X y valores, L. muy bien, eran positivos. Entonces, miren acá, ¿ve? Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a mover 3 unidades en qué? En X, va. Aquí. Aquí tengo X igual a 3. ¿Y cuántas unidades en Y? 2, va. Entonces, aquí, pa. Llego acá. Este es mi punto, ese punto. 3,2. ¿Qué letra le corresponde? L. L. Entonces escribo acá L. ¿Ve? Siguiente punto, ¿cuál es? Punto 1,1. ¿Va? Entonces me muevo acá en X y me muevo en Y. Acá. ¿Qué letra le corresponde? La A. ¿Va? Entonces ustedes van a estar haciendo eso, ubicando dos puntos y aquí van a ir poniendo a qué letra le corresponde. Entonces ese va a ser el mensaje. Entonces comiencen a trabajar ahorita en eso. Y si tienen alguna duda, pues consultan. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Seguros y seguras? Sí, pero Al 100%. Ok, Suani, encienda su cámara, por favor. Suani David, encienda su cámara. Suani, encienda su cámara, por favor. La tengo encendida. No, no la tiene encendida, está apagada. Enciéndala. Cuando está apagada siempre dice el nombre de la persona.
en la imagen. Bueno, entonces trabajen en eso. Y si tienen alguna inquietud o duda, me consultan y de ahí la resolvemos. Van enciendo su cámara. Ya terminé, profe. Ya terminé, profe. Yo también ya terminé. Yo también terminé, profe. Ok. ¿Ya todos terminaron? Escuché que alguien ya había terminado. ¿Los demás? Ya terminé. ¿Cuál era el Yo mensaje? terminé, profe. La amistad es pensar primero en la otra persona. Muy bien. ¿Así les había dado a todos el mensaje? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, miren, ve. Aquí pues sucede lo contrario. Ya en la página 193 ya nos dan esa letra. Lo que nos piden a nosotros es que determinemos cuál es la coordenada. Entonces nos dan un plano cartesiano. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en el plano cartesiano? Nos vamos a guiar por esas escalas, tanto horizontales como verticales. Entonces, el primer punto es el punto ¿qué? Punto A. Yo no sé todavía cuáles son las coordenadas. Entonces, siguiente, miren. Me voy a ubicar acá, ando buscando ese punto.
Pues el punto C ustedes ya lo saben. ¿Cuál es el valor del punto C? ¿Cuáles son las coordenadas? 0,0. 1, 2, 3. 0,0. Y sería el origen. Entonces ese ya lo pueden escribir. Ese está el más accesible. Entonces me muevo en X acá. Llego a -5. Me muevo en Y. Llego acá a A. Entonces el punto -5,4. Porque tengo negativo 5 en X y positivo 4 en Y. Entonces el punto A ya lo tienen. Negativo 5,4. El punto B, ¿cómo lo obtendrían? Ok, ¿dónde está el punto B? Aquí, ¿ve? Ok, me muevo en X. Me muevo, comienzo mi recorrido, llego a -2, -3, -4. ¿Me tengo que mover en Y, sí o no? No va. Entonces, ¿cuánto es mi punto? -4. Y en todo ese eje horizontal, ¿cuánto vale Y? 0. Entonces el punto -4,0. Entonces C ya lo encontraron, va. Es este de acá. Entonces, como yo les di en los primeros dos, voy a ubicar otros dos puntos. Llámenle a este M y a este llámenle Z. Entonces ubiquen esos puntos, tanto D, E, F, G, H, I, J y M y Z. Entonces comiencen a ubicar esas coordenadas cartesianas.
Por cierto, jóvenes, hasta el momento nadie pues No ha corregido nada, entonces tomen nota de eso. Aprovechen la oportunidad. Recuerden que tienen hasta el día viernes. Ok, ¿ya lograron ubicar todas las coordenadas? Sí, ya. Sí. Tanto M como Z. A ver, ¿cuánto es la coordenada para D? -3, -3. La coordenada para E. -5, -4, -4. Ujú. ¿Y para F? -0,5. Ajá, y para M, que fue de las que dimos. -3,2 le puse. Muy bien. Para Z. Para Z, ¿cuál es? Para la que dimos. Ujú. 3,-3. Muy bien. Entonces, no sé si a alguien le hace falta o ya terminó o no ha terminado. ¿Ya todos terminaron? Ok, entonces, ahora, ¿qué pasa si yo les digo, bueno, calcúlenme la distancia de A a M? ¿Qué pasa si yo les digo eso? La distancia del punto A al punto M. De hecho, hay una fórmula que es así, ¿ve? Como el punto A. Si quieren, tomemos dos cualesquiera puntos. A con coordenadas X sub 0, Y sub 0. Y B, coordenadas X sub 1, coma Y sub 1. Si yo quiero calcular la coordenada de A a B, de la distancia, sería la raíz cuadrada de X sub 0 menos X sub 1 al cuadrado, más Y sub 0 menos Y sub 1, todo eso al cuadrado. Y todo, la raíz cuadrada de eso. Sea donde la tomen, se van a dar cuenta que si este les da negativo, o sea, si X sub 1 es mayor que X sub 0, este los va a dar negativo. Pero por el cuadrado, ¿qué va a pasar? Va a ser positivo. Porque todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces siempre va a suceder eso. Si quieren, démosle valores. 5, 4, 2 y aquí 3. Entonces, esa distancia sería la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale X sub 0? Vale 5. X sub 1 vale 2. Y sub 0 vale 4. Entonces la distancia es 5 menos 2, ¿cuánto es? 3 va. 3 al cuadrado. 4 menos 1, eso es 1 al cuadrado. Sería 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Más 1. La distancia sería raíz de 10, miren. Entonces lo dejan expresado así, exacto. Esa sería la distancia del punto A al punto B. Si nosotros lo hubiéramos tomado distancia de B a A, se hubieran dado cuenta que es la misma, porque las distancias siempre van a ser positivas. Tienen esa situación. Si nosotros le hubiéramos tomado la distancia de B a A, ¿qué es lo que hubiera cambiado? Ok, que hubiera sido X sub 1 menos X sub 0 al cuadrado, más Y sub 1 menos Y sub 0 al cuadrado. Entonces la distancia iba a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale X sub 1? 2 menos 5 más 3 menos 4
2 menos 5, ¿cuánto es? Negativo 3, va. Pero al cuadrado. Entonces hubiera sido menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Entonces la distancia siempre hubiera sido raíz de 10. Entonces si yo les pregunto de distancia, van a utilizar esa fórmula para 2 puntos. ¿Tienen alguna duda? Jóvenes. No, pues. Ok. En su página 192, como un detalle, dice que dice al eje de las X o de las abscisas. Dice al eje horizontal se le llama eje X o de las abscisas. Al eje vertical se le llama eje Y o de las ordenadas. Entonces ese es otro nombre que se le conoce. Aquí ve. Aquí lo dice, ve. Esta parte de acá. Solo que yo no recalqué mucho en eso. Aquí ve. Entonces solo es esa pequeña aclaración. Porque en la parte 3 pues pide eso. Entonces ahí vamos a ver. Primero vamos a hacer la parte 2. Dice, ubique los puntos en el plano cartesiano y escriba en qué cuadrante se localiza cada uno. Ok, el punto 3,5, ¿qué pasa? Ambos son como positivos, negativos, hay una intercalación. Ambos son positivos, ¿va? Entonces que se ubica en el primer cuadrante, ¿va? Y es el punto acá, 3 y 5, entonces sería este de acá, ¿ve? 3 en X y 5 en Y. El punto menos 3, menos 2, ¿en qué cuadrante se ubica? En el tercero. Tercero. Bien, ¿ve? Tercero. Entonces es menos 3 en X y menos 2 en Y, es acá, ¿ve? El punto menos 2,4, ¿en qué cuadrante se ubica? Segundo. ¿Qué sería este punto? Menos 2 en X y 4 en Y. Ustedes sí vayan poniéndole las letras. Aquí sería P. Aquí ya C. Ah, no. Estoy equivocado. Esos son los incisos. Primero es el punto P. Este es el Q y el R. ¿Va? Entonces terminen de ubicar los otros y completen esa información de acá. Ya para la parte 3 dice puntos cuyas coordenadas del eje de las ordenadas son negativos. Entonces habíamos dicho que las ordenadas pues se le conoce el eje Y. Entonces ustedes van a elegir cualquier punto y la única condición que van a tener es que para los valores de Y les van a colocar negativos. Entonces, esa es la condición. ¿Qué casos aplica? Ok, puedo decir 5,3, no va, pero 5, menos 3 es decir, 2, menos 1 aplica. El de las ordenadas es el Y, esto de acá, miren, es negativo. Aquí 4, menos 100 también. Entonces, esos son algunos ejemplos. Después dice, puntos cuyas coordenadas del eje de las ordenadas sean iguales. Es decir, se puede elegir 5 cuartos, 20 cuartos, 3 cuartos, o puede ser 5 octavos, el punto 5,8, el punto 3,8, el punto 20,8 y así sucesivamente. Si toda la cosa sigue así, pues esta es una línea horizontal. Entonces estos son algunos ejemplos, miren. Después dice
puntos cuyas coordenadas del eje de las abscisas sean igual a 0. ¿Qué significa? Que solo voy a graficar en el eje Y. Es decir, 0,1 cumple. Esta es la primera condición, la cumple. 0,20 también la cumple. 0,1000 también la cumpliría. Estos son ejemplos. Pueden tomar ustedes incluso otros. A lo único que está sujeto es a este, ¿ve? Eje de las abscisas, o sea, el eje X, sea igual a 0. Para este, eje de las ordenadas sean iguales. Y aquí, eje de las ordenadas sean negativas. Eso que subrayé son la condición que me está dando el ejercicio. Ok, Suani, encienda su cámara, por favor. Entonces, solo es eso. Ustedes pueden colocar incluso otros valores en el primero que sea distinto a -3, a -1 y a -100. La única condición es que sean negativas en el eje de las ordenadas. Ok, la parte 4 la vamos a dejar de tarea. Vamos a dar un ejemplo. Y pues así ustedes la van a dejar de tarea y pues en este pequeño espacio bien pueden hacer el desarrollo. Bueno, no, ¿saben qué vamos a hacer? Me van a subir esta parte de acá. Todo esto de acá de tarea. Y en el cuaderno me van a subir el desarrollo. Si no suben desarrollo, pues menos puntos. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer el inciso A. Dice, calcule en cada caso el valor de K para que los pares ordenados sean iguales. Entonces me dan el punto 3, K, que es igual al punto 3,8. Entonces, como es una igualdad, yo lo que voy a igualar son coordenadas. Es decir, esta es mi coordenada en X para este caso y esta es mi coordenada en X. Esta es mi coordenada en Y y esta es mi coordenada en Y. Entonces, como son iguales para Y, para X, yo puedo decir que 3 es igual a 3 y es verdadero. ¿Sí? Para Y, yo puedo decir que K es igual a 8. Solo estoy igualando. Entonces, ¿cuánto es el valor de K? Ya está directo. K es igual a 8. Miren, acá. Segundo inciso. El inciso B. Me da el punto. Bueno, ese está casi, bueno, está similar. Quieren, este sí ya lo vamos a, ya es aparte de los que enuncia el libro. Sería 4, K más 2. Tiene que ser igual a 4, aquí ven, 4,4. Entonces, para X, ¿cómo son las coordenadas? Ya están iguales, ¿va? 4 si es igual a 4, verdadero. Para X. Para Y, K más 2 es igual a 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar para acá. Una ecuación lineal sencilla. Entonces, K va a ser igual a 4 menos 2. Es decir, K es igual a 2. Si sustituyo acá, va a ser 2 más 2. Y eso es igual a 4, ¿ven? Si se cumple, ¿eh? Entonces, eso es lo que van a hacer de tarea en esa parte. No sé si tienen alguna duda. Van a igualar coordenada con coordenada. O sea, coordenada en X con coordenada en X de la igualdad. Coordenada en Y con coordenada en Y de la igualdad. Y así sucesivamente. ¿Tienen alguna duda o consulta? Y pues sería también para el día de hoy esa tarea, para que tomen nota. Si tienen dudas, jóvenes, y recuerden, vayan a revisar Classroom del parcial pasado, tomen nota, pueden también ya ir a chequear el Classroom de este parcial, ya hice ahí comentarios, ya les revisé la tarea, y pues tomen nota también. No den todo para último momento, que después, pues, si no hacen eso, pues se van a quedar con la nota que tienen.
En otras palabras, pues, no van a aprovechar la ayuda. Ok, ¿ya copiaron eso? No, aún no. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla ahora.